Qué gusto estar junto a ustedes nuevamente en este ciclo que hemos denominado Desde el Palacio Salvo. Desde aquí transmitimos y es realmente un verdadero placer estar compartiendo con ustedes, como en los viejos tiempos, nuestro programa Desde el Palacio Salvo los martes, los jueves y los sábados, como lo hacíamos en la vieja Cofradía de la Luna o en la última edición radiofónica que tuvimos acá mismo en el Palacio Salvo, en los estudios de CX30 Radio Nacional, cuando estábamos todas las noches junto a ustedes de 2 a 6 de la mañana. Si habremos compartido vivencias, si habremos compartido sensaciones de todos los colores del alma posibles, desde las tristezas personales y colectivas a las alegrías colectivas y personales. Así que, como todos los martes, los jueves y los sábados, las campanitas, las buenas ondas para desearles lo mejor para ustedes, para compartir, que es ese oficio a veces difícil de aprender, pero necesario, que es compartir la vida. Como en todo encuentro bolichero, salud. Como lo hacemos todas las semanas y los fines de semana, en la ilusión de reencontrarnos con ese espíritu de los viejos boliches montevideanos en los cuales aprendimos tanto, en los cuales crecimos tanto, en los cuales rescatamos, recibimos tanto como para vernos en la obligación de compartirlos con los demás. Salud. Vamos esperando todavía en la promesa de nuestro amigo Coco Leis para que brindemos con ustedes, porque él está también del otro lado, como tantos amigos que hemos confirmado que, bueno, levantan la copa junto con nosotros. Ahora que no podemos encontrarnos en los boliches, pero que tenemos toda la ilusión de que podamos volver a vivir aquellas cosas que nos hacían bien. Los boliches como elemento socializante, educativo, formativo, de intercambio de vivencias, de intercambio de experiencias, de intercambio de vida. Lo que nos ha permitido decir que nada está separado de nada y que todos aprendemos de todos. Desde los mayores, en este tiempo tan especial para las personas mayores o añosos, porque los hay y muchos, en una sociedad envejecida como la nuestra, pero en una sociedad además, en un tiempo del mundo donde por la ciencia y por la cultura y por la información, la gente vive más, pero no necesariamente vive mejor. Por lo tanto, de 2 a 6 de la mañana, en el programa de la Radio Nacional, se habremos compartido experiencias de gente que se prendía la radio como una forma de estar con alguien, de sentirse vivo y de alguna forma también al sentir el tipo, el nivel humano de amigas y amigos que nos acompañan en este ciclo desde el Palacio Salvo, pues nos sentimos en la obligación ética, moral, personal, de tratar de ser lo más útil posible para una comunidad que está necesitando diálogo. El avance de la tecnología, la comunicación a través de esta tecnología fantástica, que una vez más me permite agradecer a Maxi Suárez haberla puesto a nuestro alcance para poder comunicarnos con ustedes los martes, los jueves y los sábados, en este tiempo donde los avances tecnológicos son permanentemente asombrosos, lamentablemente confirmamos que muchas veces, en muchos casos, y a veces donde más la gente lo necesita, o en los tiempos, o en las experiencias, o en las vivencias que más lo necesita, en las circunstancias que más lo necesita, estamos incomunicados. Aquella incomunicación planteada en un momento de Antonioni y Mónica Vitti en las películas italianas, hasta la incomunicación que viene del fondo de los tiempos a través del arte, se ha visto acrecentada en este siglo XXI, y nosotros entonces en el compromiso personal de tratar de ser lo más útil posible
a gente que está necesitando estar un poquito más cerca de alguien. El otro día les recordábamos de la experiencia aquella que habíamos tenido en uno de los residenciales para ancianos en la calle 26 de marzo, invitados por la psicóloga Rita Raciati, porque los señores de allí escuchaban nuestro programa nocturno y les recuerdo que cuando les pregunté por qué me habían invitado, un señor me dijo porque escuchamos su programa y usted ha hecho una diferencia entre lo que es la soledad y la desolación. Y a nosotros nos vienen a vernos nuestros hijos ni cuando vienen a pagar, y obviamente pagaban muy caro. Cuadros originales, chef, una sala de cine, una cosa maravillosa. Pero un asunto es lo formal y otra cosa y otro diferente muchas veces el contenido. Y entonces lo más importante en este tiempo, más allá de los desarrollos tecnológicos o de los posibles conforts, como para la cruz del confort sobre la espalda, como decía el poeta, es la esencia de la comunicación que a veces no se está dando. Una comunicación que nosotros hemos aprendido a apreciar desde todas sus manifestaciones. Las manifestaciones de la comunicación, pero también todas las manifestaciones humanas. Y el arte es un vínculo fantástico para el crecimiento personal y para la maduración y responsabilidad colectiva. Por ello hoy nos queremos acordar de un hermano que, como le decíamos hace un ratito, nos enseñan tanto los grandes y los reconocidos, aquellos que aprendimos a apreciar y aprender de ellos, los boliches fundamentalmente, como los jóvenes, los representantes de nuevas generaciones que son sin duda los frutos de árboles sanos, de familias sanas, de padres responsables, de referentes en serio y verdaderos. Hoy cumpliría 70 años, pero lo conocimos muy joven, a Juancito Peirú. Y por lo tanto, hoy también le mandé, donde esté, el abrazo que nos une con todos aquellos que nos han dado lo mejor de sí a través del arte, de su compromiso artístico. Integrante del dúo Los Peirú, con Beto, otro querido amigo, con el que mañana nos vamos a reencontrar para seguir trabajando canciones. Integrante de la tribu de los Suárez de Lima y solista. En algún momento me vino a pedir autorización para grabar los boliches, para cantar los boliches, porque el flaco Citarrosa no estaba, porque lo habían corrido de su propia patria, estaba en el duro exilio, y entonces él entendía que una manera de tenerlo cerca, de tenerlo vivo, de tenerlo vigente, de tenerlo compartiendo nuestra experiencia vital, era cantar las canciones, sus canciones, y entre ellas, bueno, quería hacer una subversión de lo que había escuchado a través de Alfredo, que eran los boliches. Y me acuerdo perfectamente de un espectáculo que lo fui a ver tarde, pero llegué porque quería escucharlo a él, porque me había invitado él en el Stella d'Italia, en el nuevo Stella d'Italia. Y allá en Mercedes y Tanar Baja. Y el único lugar donde podía verlo era allá arriba, y medio colgado de una columna lo estábamos mirando, y los gurises que estaban alrededor le pedían los boliches. Y él seguía cantando sus canciones, y la compañera que estaba conmigo me dice, le piden los boliches, debe ser porque te reconocieron. ¿Qué me van acá arriba? ¿Quién me va a conocer? Y Juan cantó los boliches al final de su espectáculo, que obviamente no es un tema para cierre de una participación, sobre todo para aquellos que quieren bajarse el escenario con el aplauso del público, ¿no? Y bueno, y se bajó con el aplauso del público y con mi emoción, la misma que siento hoy al recordarlo, Juancito Peirú, porque sigue vivo entre nosotros, como todos aquellos amigos que han dado su vida para compartir, para enseñarnos, para dar lo suyo, para que podamos compartir la vida. Así que si ustedes me permiten, comienzo este programa, si lo es, con un poema de Postal Montevideana, de la colección postal de poesía, de Ediciones Azul Azul,
eh, con que tiene en la tapa una foto del Nacho justamente desde el Palacio Salvo, donde vivimos. A ver si está ahí, una foto sacada por Maxi Suárez. Ahí está. Y en la página 26 hay un poema dedicado a Beto y a Tata Peirú, a sus hermanos, y se llama Juan Ignacio Peirú. Quédate así sonriendo en mi memoria, Juan. Quédate así cantando, abrigando con tu voz azul el alma, el mundo. Quédate vivo, cantando solo, con Beto o con la tribu, con Dios, con todos, pero cantando, Juan, tu clarísima bondad, tu tibia paz de pan. Quédate acá como estás hoy, a mi lado, hasta que al fin llegue la luz, amigo y compañero Juan Peirú. Qué agradecido que estoy con estos encuentros que me permiten tener la ilusión de compartir con ustedes las cosas que me importan. Las cosas que me importan porque están bien y porque hay que subrayarlas, o las cosas que todavía están mal para intentar juntos superarlas y poder cumplir de alguna forma nuestra misión, la de todos, de que el mundo sea mejor después de nuestro paso. En el último programa hablamos de un tema que me preocupa y mucho y que agradezco muchísimo la receptividad que tuvo entre ustedes porque las respuestas fueron fantásticas y es precisamente la defensa de la vida. La defensa de la vida en un tiempo donde los índices de suicidio han aumentado alarmantemente y donde realmente nos preocupa y mucho que una comunidad como la nuestra, que avanzamos y también en algunas cosas podamos retroceder y tanto en otras. Sobre todo por los índices etarios de quienes se están quitando la vida, los jóvenes y los mayores. Los jóvenes, porque lamentablemente, como lo dijo alguien en un programa, y creo que se lo recordaba, sí, yo sé que ustedes hablan de nosotros, pero nosotros no tenemos lugar donde hablar. La juventud de este tiempo, fantástica y maravillosa, sensible, que además se ve agredida por los propios medios de comunicación y por la actitud de algunos mayores que tratan de que estén enchufados en algo. Desde muy niños, desde el enchufe a la televisión hasta aquellas cosas diferentes que hemos tenido con nuestra propia infancia cuando, bueno, en la infancia ni siquiera no teníamos televisión, pero teníamos radio. Y después, cuando más grandes, Canal 5, Canal 4, Canal 10 y Canal 12. En algunas épocas hasta con horario limitado. Y ahora hacen así los tipos y se están comunicando con cientos de canales a lo ancho y a lo largo del mundo y con las posibilidades técnicas de comunicación que nosotros no teníamos y con internet y con todo el manejo de la tecnología, que son ellos los que la saben mucho más que los grandes, y sin embargo he oído que se aburren. Y lo peor no es que se aburran, porque el aburrimiento, de alguna manera, el tedio, nos motivaba para la búsqueda de soluciones y nos motivaba para la imaginación, para la imaginería, para la invención, para la mentira compartida incluso hasta los lunes después de las largas matinés de los domingos, donde muchas de las cosas que decíamos en aquella frase que comenzaba, ¿y te acordás cuándo? ¿Y te acordás cuando el muchachito? ¿Y te acordás cuando los malos? ¿Y te acordás cuando...? Y yo empecé a decir cosas sobre películas que habíamos visto todos, pero que se me había ocurrido, que no estaba en la película. Y nadie me decía que no. Y ahí empecé a meter, como los precoces creadores literarios, que no lo era, pero bueno, como ellos, inventos. Y cuando el muchacho dijo tal cosa, y estaban tan enganchados en recrear la película del domingo, en la secuela de los lunes,
que me decían que sí, que se acordaban y eso no había pasado. Por lo tanto, el aburrimiento, que hoy parece ser un enemigo de los niños y de los jóvenes, era hasta un campo propicio para la creatividad en nuestra época. Interpretación personal, como tantas de las cosas, o como la mayoría de las cosas que yo comparto con ustedes acá, por supuesto para que ustedes compartan o no, naturalmente, y eso es lo que nos hace ricos. A mí me enriquece mucho, incluso cuando están con fundamento, opiniones que de pronto no coinciden con la mía. En la mayoría de los casos sí son opiniones personales, pero en otros lamentablemente no. Con la confirmación de estadísticas, de datos oficiales que se manejan respecto a los temas que se tratan, por ejemplo, la autoeliminación de las personas en el Uruguay. En algún momento estuvimos compitiendo y campeonando con Cuba y hoy nos separamos y hoy estamos realmente con una actitud como de asombro porque parecería que comparado con otras épocas, si es que realmente lo hacemos sin pasión y sin patrioterismo y sin politiquería, con una concepción o con una visión política y humana de los asuntos que nos han pasado, parecería que nos está yendo mejor que en épocas que nos iba muy mal, que a unos les iba muy bien y a otros no les iba tan bien. Creo que el otro día recordaba, por ejemplo, de la época dorada del 900, una foto de la Feria de Tristán Narvaja, donde los gurises estaban en patas, y eran los diarieros de la época. En fin, temas para charlar naturalmente. Pero lo que importa hoy, para no insistir sobre el tema, aunque vamos a seguirlo tratando en algún momento, eh, como sugería una oyente, con autoridades, sí, claro, obviamente, con autoridades, pero también con investigadores que han dedicado su vida a eso. La doctora Silvia Peláez, por ejemplo, a quien recuerdo desde aquí, eh, integraba una institución que se llamaba Último Recurso, que estaba específicamente dedicada al apoyo a posibles suicidas, para que sus familiares, sus amigos, se conectaran a los efectos de ayudar. Y ahora que no pudo continuar con ese proyecto, es una responsabilidad que está asumiendo el Estado y que hay líneas especiales para poder ayudar a personas que estén pasando por situación de crisis. Pero una de las cosas que nuestra propia investigación sobre el tema, que no es de ahora, sino que es de siempre, respecto a la depresión como enfermedad, que como les decía el otro día, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, es una pandemia, por más que no tenga la promoción que están teniendo, esta última que estamos sufriendo todos, tenemos en el Uruguay un índice muy elevado de personas que pueden estar siendo afectadas por la depresión como enfermedad, ¿no? Y que no lo saben. Estábamos hablando hace ya algunos años con el doctor Bustelo de la Fundación Casabajones, donde sostenía que las personas pasaban hasta 8 y 9 años yendo al médico permanentemente por contracciones, por contracturas, por insomnios, por dolores, por angustias de todo tipo, hasta que a alguien se le ocurrió decir, pero esta persona no estará sufriendo depresión, por problemas de estómago, de columna, de dolores de todo tipo, de tensiones. Y bueno, y unos dicen que es estrés, y el otro dice que es cansancio, y el otro dice que no sé qué, que es loquita como tu mamá, loca como tu madre, como decía aquel personaje de la televisión. Ojo, además, con la aceptación de esas supuestas verdades que venimos heredando culturalmente desde la familia o desde los medios sociales. Loca como tu madre. ¿Y tu madre no estaría deprimida también? Cuando se descubrieron el Prozac en Estados Unidos, le llamaban la droga de la felicidad. ¿Cuánta gente había dejado de ser infeliz y de hacer infelices a los suyos simplemente porque le faltaba litio o no sé qué sustancia química? ¿Y, y por qué no pensar que nos puede estar pasando eso? ¿Por qué no a nosotros?
Y ponía el otro día como ejemplo, ni más ni menos, que la experiencia que yo personalmente había tenido en Cuba cuando fui a hacer una película para la televisión sobre Hemingway, con el maestro Ernest Hemingway, nada más y nada menos. Premio Nobel de Literatura, el famoso tipo, el adorador y adorado por las figuras del mundo, fundamentalmente decía Campoamor, ese amigo que yo les conté, que al que había ido a llamar Hemingway cuando llegó por primera vez a Cuba, con una carta de William Faulkner, nada más y de Dos Pasos, que ya habían estado en Cuba y que este amigo, periodista, jovencito, había sido una especie de cicerone, de guía de ellos en Cuba, y que le pedían que hiciera lo mismo con Hemingway. Y efectivamente así lo hizo, pasando las experiencias más increíbles. Por ejemplo, en la finca de Hemingway, en determinado momento aparece desnuda, saliendo de la pileta, Ava Gardner. Y entonces Hemingway se la presenta. Y el gurí no sabía dónde poner los ojos. Y la saludaba así, mirando para abajo. Y dice, mírala, está desnuda. Dice, ¿sabes cuántos miles y miles de personas quisieran verlo así? No han podido. Bueno, y ese Hemingway se mató. Se suicidó. Y yo en esa película que yo les conté que hice para televisión, que por supuesto le habrán pasado por arriba con un comercial de Chele Calzado, eh, ahí en esa película vi todas sus cosas, desde el Hotel Dos Mundos, el primer hotel al que llegó, hasta la fantástica mansión La Costa, hasta el Floridita y hasta eh, todo, todo, desde la bodeguita del medio hasta su copa íntima, o su máquina, o sus tristezas, sus zapatos vacíos. El tema de la autoeliminación es un tema histórico, naturalmente, es un tema que tiene un índice, una gráfica de altos y bajos, y que no solamente está relacionado con nuestro propio mapa personal y familiar. Decíamos el otro día que salvo lo genético todo es adquirido, y si es adquirido es cultural, y si es cultural se puede revertir. Podemos desprogramarnos para no seguir pensando, sintiendo las mismas cosas que por ahí nos pueden estar haciendo mal o que nos han hecho mal. No es fácil, pero es posible. Y esa es la buena noticia para compartir ante esta escalada brutal de muertes en Uruguay, este alto índice de suicidios que nos está preocupando mucho. Se están matando muy jóvenes los gurises, muchos más jóvenes de lo que te puedes imaginar, y eso es gravísimo, pero también se está matando a aquellos que sienten que no tienen lugar en este país y en esta vida, después de haber hecho todo lo que hicieron, de ser protagonistas de sus propias vidas. Las parejas se van, las mujeres se mueren, los hombres, los maridos se mueren, los hijos crecen, y hay mucha gente mayor con una enorme capacidad intelectual y sensible que está sola. Y lo peor no es que esté solo en el disfrute de la soledad que está tan poblada, tan enriquecida por la memoria, por los recuerdos, por las vivencias, es que está desolada. Y es esa diferencia que tantas veces hablamos en la noche lo que hizo que aquellos señores me llamaran para que les explicara con detalles cuál era, desde mi punto de vista, la diferencia entre la soledad y la desolación. Y es esa desolación la que tratamos de evitar, es esa sensación de soledad absoluta, de no tener con quién hablar, que es lo que de alguna manera, por pequeño, por mínimo que sea, estos encuentros estamos intentando ser útil, aunque sea poquito. Mientras los que tienen mucho no dan su mucho, los que tenemos poquito daremos nuestro poquito. Y una de las cosas que les gusta a los amigos y que me piden es que cuente asuntos que me han pasado en esta vida tan extensa e intensa que gracias a Dios he tenido. Y una de las cosas que a veces en las reuniones hemos charlado, incluso están escritos en un libro que estamos preparando sobre
sobre personas y personajes, caras y caretas, y muchos caretas. Mirá que no estoy copiando el título de la revista de Gaudo Grille. Eh, Alberto. Lo que me pasó una vez en Paraguay, que pasé circunstancias muy duras, y si quieres se lo relato. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí andamos bien. Bueno, en primer lugar, otra vez, salud hermanos, especialmente para aquellos o aquellas que están recién en nuestra sintonía. O para aquellos que nos están viendo en diferido, que también pasa, que es fantástico eso de que cada uno lo vea a la hora que quiere o a la hora que puede. Mi saludo a todos los hermanos, a Pocho, a todos los amigos, para amigos incluso acá del Palacio Salva, bueno, Josema Reyes, que lo vi hoy, este, pero, pero también, qué sé yo, amigos como el ingeniero Aníbal Andrade, que hoy me encontré y me dice que está muchas veces en contacto con nosotros. Así que a los amigos del Palacio Salvo, pero también a los amigos que nos escuchan, que nos ven desde lugares lejanísimos del mundo, y qué fantástico poder saber que estamos llegando a Dinamarca, yo que sé, a Nueva York, a los países, a Perú. Saludo Omar Amayo, gran poeta de Cordillera y de Pacífico, que nada, para nada pacífico, ni el océano ni tu poesía. Con un excelente libro sobre Tupac Amaru, que ya tendríamos oportunidad de presentarlo acá, como habíamos quedado en Uruguay. Una novela fantástica sobre ese personaje y sobre esa familia que nos ha llegado, bueno, nos llegaba desde aquel cielo de Osiris Rodríguez Castillo, tan querido. El otro día estábamos hablando de Susú, su mujer, Susú, de Pilar, su hija. Nos estará viendo desde aquí nuestro saludo para ella y nuestro recuerdo para Susú, que ella fantástica cantante de tangos y de folclore. De las viejas peñas montevideanas, de las viejas vinerías montevideanas, que ya retomaremos ese tema por donde conocimos a tantos y tantos amigos y hermanos y artistas, donde conocimos a la flaca Mercedes, aquella tucumana del pelo negro, flaquita, que venía separándose de Matus, su compañero, con su hijo, el hijo de Matus, y que nos invitó a verla en Cosquín porque el Turco Cafrune, a quien también conocimos aquí, entre otros lugares maravillosos, no solamente acá en Telura, sino también en La Sombrilla, de Flaco La Rosa, allá en Rimac. El otro día nos estábamos acordando con Carlitos González Lara sobre eso, ¿no? Sobre aquellas noches de Malvin. Bueno, a mi queridísimo amigo de aquella barra fantástica, viví en Carrasco, pero mi epicentro estaba de alguna manera, bueno, en el centro ni que hablar, época de Yaba y el Malvin. Y Argos Ariel Hernández, que está con nosotros siempre, desde aquellas viejas asambleas, las ruidosas, intensas asambleas de Yaba, hasta estas noches de compartir en presencia como de fierro, dice él. Muchas gracias. Bueno, y me pedía que él mismo, Ariel, que recordáramos programas hechos un día en la vida, los encuentros, aquel encuentro que él recordaba también desde ese programa de televisión con don Rubito Lena, maravilloso, cultura es todo lo que hace el hombre, ¿no? Gracias Rubito por seguirnos enseñando cosas. A quien le presenté a Isidro Contreras, el ruiseñor de los llanos, el líder de aquel grupo venezolano que andaba acá entre nosotros, se llamaba Alma Llanera, ¿ustedes se acuerdan? Y se los presenté porque Rubito había estado estudiando en Venezuela y ahí empezó de alguna manera, al no tener canciones nuestras para cantar en los grupos de estudiantes, su deseo de aportar canciones para que pudiéramos tener un cancionero propio. Cuando decíamos, o cuando decían, bueno, cantemos algo, alguna que sepamos todos, terminamos cantando López Pereira, estábamos, ha muerto el indio poeta, yo decía, las canciones de procesión folclórica argentina, que a las que invadían en ese momento. Pero nosotros quisimos hacer un programa especial
en Paraguay. Entonces, y era 1980. Yo no me acuerdo si era en el ciclo que tuvimos con Remo Monsello, que llamó Los Destinos de Pluna, o era directamente para Completísimo, el programa aquel que integrábamos junto a Ibac May, a Julio César Alonso con su productora Ritmo Publicidad, con el Gordo Gustavo y el Gordo Martínez de asistente, con Beto Triunfo en la parte musical. Qué fantástico. Bueno, eso otra historia. O era directamente o para Completísimo o para Los Destinos de Pluna. Y estábamos en Paraguay. Estábamos en Paraguay y cada vez que salíamos a filmar, a grabar para la televisión, alquilábamos una Mearí descapotable, cosa de tener un buen tiro de cámara, y desde arriba filmábamos todo. Estábamos con Ferrín también, el Chito Ferrín, querido amigo, con el que compartimos tantos y tantas cosas. Se había comprado un teleobjetivo que parecía una bazooka. Y estábamos en Paraguay. Y le digo, bajalo, loco, porque parece un arma y esto es Paraguay. Estamos hablando del Paraguay de un tal Alfredo Stroessner, ¿no? Todavía. Y fuimos al Palacio de Gobierno de tarde y estaba la guardia dormida. Y digo, sácate, habrán dado el golpe ya. Y no, estaba en la siesta paraguaya. Y seguimos y logramos hacer una serie de entrevistas. Estábamos en el Hotel Guaraní. Se lo digo porque ahí habían quedado nuestras cosas después. Y logré hablar con un grupo argentino de folclórico, creo que se llaman Los Arrieros, que habían tenido problemas ideológicos en la Argentina. Los habían corrido de la Argentina, se habían ido a Paraguay y les estaba yendo fantástico. Y habían puesto una churrasquería, como decían ellos, una parrillada, con espectáculos en vivo. Y yo había logrado con ellos filmar todos los espectáculos para ir intercalando en los programas sobre Paraguay con las notas periodísticas que estábamos haciendo en Paraguay. Y le estaba marcando a Ferrín lo que quería para que no aforara, lo que quería era que simplemente que se filmara el escenario donde se estaba desarrollando los espectáculos, estaban los cantores, los bailarines y tal. Y estoy mirando por el visor de la cámara y veo una sombra de un tipo que se levanta junto con otros, como enojado, qué sé yo, y que avanzan hacia la cámara. Y cuando saco la cabeza así para ver qué es lo que estaba pasando, veo que el que pasa al lado mío es el general Anastasio Somoza. Estaba en Paraguay, el Frente Sandinista de Liberación lo había derrocado, después de una cruenta lucha, estaba en Paraguay, instalado ahí, con su amante y con su corte. Y no le iba muy bien en Paraguay, entre otras cosas porque él creía que estaba todavía en la Nicaragua de la dictadura somocista. Y era un malcriado y se portaba muy mal, incluso se había portado muy mal con las mujeres en las fiestas. Se mamaba hasta las patas, qué sé yo, duro como un sueco. Y había tenido problemas con Stroessner, creo que con una nuera de Stroessner. Y entonces se hablaba aquí, antes de yo ir para allá, que posiblemente dejara Paraguay y se viniera a radicar a Punta del Este. Cuando pasó a mi lado, lo que tantas veces hemos dicho, decía que estar atento a ver quiénes son los tipos que pasan, y era Somoza. Y vi que estaba mamado. Y por supuesto, y entonces le dije, vení, agarra la cámara. Y salí atrás de él para retenerlo, para poder grabarlo. Que era lo que quería, grabarlo así. Y le digo, general, yo soy periodista uruguayo y quiero hacerle una entrevista. Por supuesto, venía Ferrín atrás con la cámara, a mí me paró la guardia, morocho con una 45 así, lleno de pistolas por todos lados, estaba duro, pero yo quería hacer la nota, quería grabarlo a ese señor, en Mamao, a ver qué me decía el Anastasio, el Tachito Somoza, el hijo del tiranosaurio. Bueno, el tiranosaurio en ese momento era también, era un tirano
actuando en tierra de tirano, en este caso ni más ni menos que Stroessner, ¿no? Entonces le digo, mire, soy un periodista uruguayo que vinimos expresamente para que usted nos confirme si va a ir a Punta del Este o no. Quiero que me hable, un saludo. Pero me van a matar, digo, no voy a poder hacerlo. Entonces, a uno de los de la guardia, cercano, el jefe de la guardia, le dijo que, le preguntó al tipo y dijo que sí, y me liberaron y yo me acerqué a él. Y le digo, mire que le reitero eso, vengo especialmente a Asunción a hablar con usted, porque quiero saber si usted va para Punta del Este, porque allá se dice que usted va para allá, bla, 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 bla. Me dio la mano, amorfa, fofa, blanda, blanca, muerta, asexuada, te diría. El labio babeando, duro, duro como un sueco. Yo lo quiero sacar así a este hijo de puta. Y entonces digo, pero lo van a matar a mi cameraman. Entonces lo liberan. Cuando lo liberan, el loco hábilmente prepara la cámara para poder grabar algo. Y cuando el tipo me está por grabar, sale de atrás de él, porque yo no lo había visto, un señor blanco también, la mayoría de los de la guardia no eran medio morochongos, un tipo blanco, de tez blanca, vestido muy parecido con un traje gris, una impecable camisa blanca, una corbata oscura, azul o negra, y le dice al general Somoza, le dice, esta noche no, general. Pero si acaba que yo quise intervenir, y el tipo saca una tarjeta, me la da, y me dice con un tono que yo no voy a poder transmitirles a ustedes, pero que me heló la sangre. Hoy no, señor. Mañana el general lo espera en su casa. Pero yo que hoy no. Y le vi los ojos de taxidermia, ojos de vidrio, ojos sin vida, que me hicieron acordar a unos otros ojos que había visto en una entrevista que está muy frustrada también en Buenos Aires, por suerte, con el general Camps. Yo no he visto unos ojos así jamás en mi vida. De unos seres, yo no, además no era nicaragüense, el tipo era rioplatense, o argentino o uruguayo. Yo pensé así en un flash que era más argentino que uruguayo, digo, los uruguayos no son así. Después descubrí que sí, o peor. También los tenemos. Por lo menos quiero pensar que los tuvimos. Y el tipo me dice que no. Y me dice que mañana el general me espera en su casa. Pero escuche, y no me dio tiempo a que no pude balbucear nada, porque como les digo, me vi enfrentado a un ser que ya estaba muerto y que además no tenía ningún inconveniente en matarme, porque cuando me hizo así con la tarjeta y me la dio, lo que me estaba diciendo es, así lo entendí yo, con mucha claridad, no te hagas el vivo, ya te vi, no te hagas el piola, esta noche no lo vas a grabar así, que es lo que tú querés, y te espera mañana en su casa. Y venís o aparecés flotando en el río de la Plata, pero si hoy estás intentando hacer algo, ya está muerto. Y así lo entendí. Al otro día, nos preparamos la Mary, salimos a la casa del general Somos. Y en la calle había algo raro. Habían camiones con soldados llamados a guerra. Y yo, ¿que habrán dado el golpe? ¿Habrá caído Stroessner? Y pasamos primero por cerca del Palacio Presidencial para ver si había algo ahí. Yo no me lo quiero perder. Estaba aparentemente todo bien. Y seguimos para la casa de Somos, en la Mary. En el camino nos encontramos con unos colegas argentinos que ya habíamos visto en otros lados de Asunción y que me digo, che, ¿qué está pasando?
nosotros nos rajamos, dice, acaban de matar a Somoza. Pero ¿cómo que acaban de matar a Somoza? Sí, y parece que es un comando argentino o uruguayo. Así que nosotros nos vamos. Y no terminaron de hablar cuando se fueron. Y yo le digo a Choco, pero vamos para allá. Vamos para allá. Yo quiero ver eso. Tenés la cámara pronta, todo. Y llegamos, y en la Avenida España, que antes se llamaba Generalísimo Francisco Franco, habían matado a Somoza. Al mismo señor con el que habíamos estado la noche anterior en la parrillada, o ¿cómo le dicen ellos? De la parrillada de los arrieros, la churrasquería de los arrieros. Y no nos dejaban pasar, y tuvimos que ir caminando hasta allí. Y allí era donde estaba el auto humeante, el Mercedes-Benz blanco humeante del general Anastasio Somoza. Un comando había sacado una camioneta azul, allí estaba, habían tirado desde la casa y mataron al chofer, por lo tanto el auto siguió y pegó contra un muro, no sé qué, y ahí le habían tirado un bazucazo, el primero lo había errado, y le tiraron un segundo y lo reconocieron por el reloj. El olor a quemado y a todo mezclado y a muerte y toda la tensión. Llegamos a ver a Dinora, ¿cómo se llamaba? Dinora, al amante de él, la famosa amante, porque tenía su familia, todas cosas, una familia muy especial, qué sé yo, aquello de casarse con las blancas de su clase, pero se sabía que tenía un amante oficial, ¿cómo se llama? Samson, porque tenía el apellido de un poeta amigo argentino. Eh, y yo me quedé, y vimos a la mujer que venía corriendo y no lo dejaron llegar, porque además estaba atrás, en los autos de atrás venía la guardia de Somoza, es decir, y se agarra un tiroteo, pero un tiroteo de novela. Cuando nosotros nos estábamos acercando, había gente que decía que había oído lo que había pasado, había oído los tiros en la avenida España, a 1 kilómetro, 2 kilómetros ni tanto de su casa, donde yo iba. Y ahí, yo quería grabar, y había gente que no lo permitía, porque inmediatamente vino la guardia, la policía de Stroessner, y naturalmente la guardia de Somoza. Entonces, en este momento me di cuenta de que estaba haciendo una cosa que no debía hacer, que era querer meterme en el asunto y filmar de contrabando cuando me estaban prohibiendo hacerlo. Y ahí le dije a Ferri, mira, tenemos que irnos a hacer lo mismo que estaban haciendo los argentinos, irnos ya, de la misma manera como el comando que había actuado matando a Somoza, un comando argentino, coordinado por Gorriaral Merlo. Por lo tanto, no estaban equivocados los periodistas cuando decían que ya estaban buscando, o se pensaba que había sido un comando uruguayo o argentino. Era efectivamente argentino, del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. Se creó lo que los paraguayos llamaron un somozazo, porque la policía de Stroessner se sintió naturalmente tocada en lo que era ese estado policía con el que se vivía. Y nos fuimos de la misma manera, como decíamos, como el comando, huyeron unos para Brasil y otros para Argentina. Menos uno
que se quedó, un alto cerca de 2 metros, pelirrojo, muy ubicable, que lo ubicaron precisamente a través del lugar donde donde habían llevado la camioneta, a arreglar la camioneta que utilizaron para parar el auto de Somoza, el capitán Santiago, y lo mataron, lo llevaron y los paraguayos decían que quienes lo habían torturado habían sido argentinos y que nunca habían visto a gente que fuera tan mala tan terrible con sus propios compatriotas. El asunto es que nos fuimos a la embajada. Nos fuimos a la embajada de Apuro, así como estábamos, con lo que teníamos, es decir, con la cámara y con la camioneta. Y pedimos inmediatamente para hablar con el embajador, lo urgente. Y demoraban. Y yo empezaba a sentir el pánico de estar en una ciudad en el pleno Somozazo, como después me enteré que le habían llamado los propios paraguayos. Una represalia brutal, entraron casa por casa y bueno, y pasó las cosas que pasan cuando la autoridad se convierte en autoritarismo. Y cuando además se estaba viviendo como se vivía en una larga dictadura del general Stroessner, ¿no? Y el embajador no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Y entonces le digo a Perrin, ¿pero qué se está poniendo el uniforme para recibirnos? Cuando logramos entrar, en el segundo o tercer peldaño de la escalera de madera, con el coso de rojo, y la alfombra roja, nos recibe el embajador. Nos da la bienvenida a la República Oriental del Uruguay y se presenta. Yo soy el embajador uruguayo, Teniente General Julio César Badora. Y siento atrás una voz que dice, sácate, de Guatemala a Guatepeor. Y ahí termino el relato, aunque a veces para algunos amigos sigo contando, porque fuimos muy bien recibidos, porque el propio embajador fue a buscar o mandó a buscar las cosas al Hotel Guaraní, donde estaban nuestras cosas personales, el pasaporte, entre otras cosas, supongo, porque no me acuerdo si lo tenía o no tenía, pero tenía las cosas personales. Y además se habían cerrado las fronteras y por lo tanto tuvo que negociar para poder entrar al aeropuerto. Y entró con el automóvil hasta prácticamente hasta la puerta del avión. Con la tensión que habíamos vivido, yo cuento, después no se recibió con no wiki, y cuento que yo le decía, no wiki arriba, si él no se daba cuenta que tenía lo que los franceses llaman le physique de rôle, el físico para el papel, porque se parecía a dos de los grandes líderes rioplatenses, por su estatura, por su pinta, por su peinado. Y dice, bueno, me han dicho, dice, a Gardel, usted es gardeliano. Bueno, sí, soy. Y a Perón, usted se parece, tiene. Si Perón se peinaba como Gardel, usted sin querer lo está haciendo lo mismo. Por lo tanto, la imagen. Y aparte digo, no vaya a cometer la tontería que cometió Pacheco Areco, de que cuando quisieron dar una imagen popular, le sacaba una foto con su camisa de traje, solamente le desprendió el botón de arriba. Usted tiene que tener, mire, la foto suya tiene que ser así, con el mentón salido, con esa cosa que tiene, miren, parecido, como le digo, a Perón, a Gardel, pero la imagen primera que me viene es la de un líder que usted habrá conocido sin duda mejor que yo, il Duce, Benito Mussolini. Usted tiene el mentón de los conductores. Y Ferri me decía, por favor, terminarla, porque si nos salvamos de afuera, no nos salvamos de adentro. La cuestión es, mis amigos, que yo, con los amigos,
entre otras cosas, cuento esa experiencia que fue tremenda, porque estuvimos allí. Estuvimos en la noche anterior con el tipo y en la mañana, en realidad, estuvimos el 16 de septiembre y el 17 de septiembre de 1980, Gorriarán Merlo, con su vasocaso, terminó con la vida de Somoza. Entre otras cosas, porque Gorriarán Merlo estaba directamente relacionado con el gobierno de Nicaragua, ¿no? Y que asumían una actitud de compromiso internacionalista, es decir, entendía que era un acto de justicia matar a un tirano como Anastasio Somoza. Estuvimos allí, estuvimos la noche con él, con toda esa cosa absolutamente felinesca de su prepotencia, avanzaba entre las mesas eh, tirando mesas, que dice que eso lo hacía cuando se mamaba en la fiesta, se metía con las mujeres, se había metido con la nuera de Stroessner, andaba complicado y posiblemente se viniera a Punta del Este, lo que yo aproveché para plantearle como pretexto para hacer la entrevista. Estamos llegando cerca del final. Bueno, entre otras cosas, bueno, una de las cosas que me piden los amigos, yo no hablo para los enemigos, que eso ya, ¿para qué? Ni es necesario. Hablo para los amigos y para los amigos y las amigas con los que hemos compartido noches fantásticas, también muy duras, pero también muy tiernas. Yo creo que hay una de cal y una de arena. eh, la vida es como un lazo, se me ocurre, y los lazos fuertes, esos que son capaces de ser usados precisamente como un vínculo para, para salvar vidas o para enlazar animales muy fuertes, son trenzados con mucha ternura. Y creo que hasta en el tratamiento, Osiris sabía mucho de eso, que era un excelente talabartero, ¿no? Guasquero, entre otras cosas que era. Siete oficios sin duda. Eh, hasta los lazos más duros, o para que sean más duros, necesitan un baño de rocío y de luna. Creo, lo voy a averiguar y se lo voy a confirmar. Hacia el final del programa, al comienzo dijimos un poema en honor a nuestro querido hermano Juan Peirú, y al final, si me permiten, voy a recordar a Neruda, por aquello que se me ocurrió ahora cuando dije el oficio, ¿no? El oficio, el siete oficios de Osiris Rodríguez Castillo. Dice, entre morir y no morir, me decidí por la guitarra. Y en esta profesión mi corazón no tiene tregua, porque donde menos lo esperen, yo llegaré con mi equipaje a cosechar el primer vino con los sombreros de otoño. Si no importan las cosas que digo por mi propia vida, ojalá que pueda ser útil como intermediario entre la gente y la vida de otra gente, como la de los poetas, por ejemplo. Se me ocurrió, porque así es el programa, es como un... Yo, es como una galera como de mago, ¿no? Uno va metiendo la mano así a ver qué sale. A eso vengo yo al programa, a ver qué pasa. Como la Cofradía de la Luna o los programas de la 30, de la Nacional. Voy a ver qué pasa. Como cada vez que me despierto, qué me tiene preparada la vida, oh Dios, para estas circunstancias. Vengo a estos programas a ver qué pasa. Y siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Y si no tengo nada para decir, por lo menos permítame el privilegio de intentar sentirme útil
transmitiendo, aunque sea un poquito de poesía. ¿Qué es la esencia de la vida? Porque independientemente de escribir poesía, lo más importante de la poesía es intentar vivir poéticamente. Salud. Este último pensamiento creo que vale un trago. Nos vemos y nos vamos. Los martes, los jueves y los sábados. Si alguien le ha hecho algo muy malo, recomienden el programa para joderlo nomás.